En el baby shower de mi hija, le entregué algo que me costó 9 meses de mi vida. No dinero, sino cada noche después del trabajo, cada fin de semana, cada gota de amor que aún me quedaba. Ella levantó la colcha, miró a su suegra y se rió. Su esposo la aventó sobre la mesa como si fuera basura. 3 días después, yo estaba sentada en la sala de juntas de un abogado, y su secretaria tiró el café cuando vio los documentos que traje. Lo que pasó después cambió la vida de mucha gente, incluida la de mi hija. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Aprendí a coser con mi madre una tarde de invierno en Toluca, cuando yo tenía 8 años y ella tenía una paciencia infinita. Me dijo que una costura bien hecha no se trata de la tela, se trata de la intención de quien sostiene la aguja. Me pasé la vida entera creyendo eso. Por eso, cuando mi hija Jimena anunció su embarazo, lo primero que hice fue abrir el baúl viejo al fondo de mi cuarto y empezar a separar telas. No cualquier tela, las telas de ella. El mameluco azul claro que compré antes de saber el sexo, que ella usó los primeros 3 meses de vida y que aún guardaba ese olor a bebé después de 30 años. El disfraz de mariposa que usó en la primaria para el Festival de la Primavera, aquel de alas moradas que insistió en usar hasta que se rompió por completo, el vestido blanco con flores amarillas que usó en su fiesta de 5 años, la fiesta que organicé yo sola, decorando la sala del departamento con globos comprados en el tianguis, porque no había dinero para salones, pero había amor suficiente para llenar cualquier espacio. Cada pedazo de tela era una fecha, un recuerdo, una versión de Jimena que solo yo tenía el privilegio de conocer. Trabajé durante 9 meses. Cada noche, después de llegar del comedor de la escuela pública, donde servía el almuerzo a 200 niños, me lavaba las manos, me sentaba en la mesa de la cocina y cosía. A veces estaba tan cansada que las puntadas salían chuecas y tenía que descoser todo. Pero descosía y recomenzaba. Siempre recomenzaba. Bordé pequeñas etiquetas en cada cuadro. Cobijita de bebé, 1993. Disfraz de mariposa, 1997. Vestido de cumpleaños, 1998. 30 cuadros. 30 momentos de la vida de mi hija, cosidos juntos para el hijo que ella estaba esperando. El baby shower se programó para un sábado de octubre en el club de golf de Interlomas, donde la familia del yerno tenía su membresía. Yo nunca había entrado a un lugar así. Pasto cortado con regla, champaña servida en copas de cristal, meseros con guantes blancos. El tipo de lugar donde la gente habla bajo, no por respeto, sino por la costumbre de quien nunca ha tenido que hacerse oír en un ambiente ruidoso. Mi hija estaba hermosa. 7 meses de panza, vestido crema, peinado de salón. La miré desde el otro lado del jardín y sentí ese apretón que las madres conocen bien. El orgullo mezclado con la nostalgia de algo que aún no has perdido, pero que ya sientes que se te resbala entre los dedos. Santiago, su esposo, estuvo a su lado todo el tiempo con esa sonrisa de quien sabe exactamente el efecto que causa en los demás. Hijo de empresario, abogado corporativo, un reloj en la muñeca que valía más que mi coche. Nunca supe con certeza qué pensaba él de mí, pero aprendí a leer lo que no decía. Su madre, doña Beatriz, organizó todo: la lista de invitados, el menú, la decoración en tonos beige y dorado. Me saludó en la entrada con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y me indicó una silla cerca de las jardineras, lejos de la mesa principal. Me quedé callada. Siempre he sido buena para eso. La apertura de regalos fue al final de la tarde. Jimena se sentó en la silla decorada con moños y fue abriendo caja por caja. Carriola importada, conjuntos de ropa de diseñador, un móvil musical que tocaba Mozart. Cada regalo venía en papel de seda y listón de satín, y cada uno recibía aplausos educados de los invitados. Cuando llegó el turno de mi regalo, Jimena tomó el paquete envuelto en papel estraza y mecate. Me gusta la sencillez, siempre me ha gustado,
y vi esa expresión pasar por su rostro. Rápida, casi imperceptible. Un escaneo discreto por el jardín, checando quién estaba mirando. La abrió despacio. La colcha se extendió sobre su regazo como una historia contada en tela. El jardín se quedó en silencio por un segundo. Fue doña Beatriz quien rompió el silencio primero. Se inclinó, tocó la esquina de la colcha con 2 dedos, como quien examina algo que no sabe si puede tocar, y dijo que era interesante. La palabra salió con esa entonación específica que significa exactamente lo contrario. Jimena me miró, luego a su suegra, y soltó una risa corta, nerviosa. Dijo que ellos habían hecho una mesa de regalos en una tienda departamental, que yo debía haber visto la lista, que había tantas cosas prácticas que el bebé iba a necesitar. Abrí la boca para explicarle, para hablarle de los 9 meses, de las telas, de las etiquetas bordadas a mano. Pero Santiago habló antes. Dijo que yo era la señora del comedor. Lo dijo con una sonrisa. Y la frase fue suficiente para que los invitados cercanos soltaran esa risita ligera, la risa de quien se burla sin querer admitir que le dio gracia. Jimena puso la colcha en la mesa de regalos. No la dobló. No me miró. Me quedé sentada unos minutos más. Nadie se acercó a hablarme. Vi a Beatriz al otro lado del jardín cuchicheando con otra mujer, las 2 miradas encontrándome por una fracción de segundo antes de desviarse. Me levanté, fui a la mesa, tomé la colcha. La doblé con cuidado, con la misma atención que le pongo a todo lo que hago. La metí en mi bolsa y me fui. En el estacionamiento, me quedé sentada en mi Tsuru blanco durante un buen rato, con la colcha en el asiento del copiloto. No lloré. Aprendí a no desperdiciar lágrimas en situaciones que piden acción. Pensé en Eduardo, mi esposo, padre de Jimena, que murió de un infarto cuando ella tenía 3 años y yo 32. Pensé en lo que él diría si estuviera aquí. Probablemente diría que hija es hija, que ella volverá, que las personas crecen. Pero yo sabía algo que Eduardo no podía saber. Yo tenía un archivo en casa, en un cajón con llave, que cambiaría completamente lo que pasaría después. Me fui directo a casa, no al departamento en la Ciudad de México, donde vivía desde hacía 26 años. 2 recámaras en la colonia Portales, renta controlada, ventana que daba a los ejes viales. Fui para allá, pero no a descansar. Fui a buscar lo que necesitaba. Al fondo del closet, detrás de las cajas de zapatos y de un abrigo de lana que raramente usaba, había un archivo de metal gris con combinación. Lo compré en el 2003, cuando me di cuenta de que estaba acumulando demasiados documentos importantes para dejarlos regados. Abrí el cajón de arriba. 31 contratos de compraventa de inmuebles organizados por fecha, declaraciones de impuestos de los últimos 15 años, estados de cuenta de 3 bancos diferentes, y una carpeta azul, gruesa, con el nombre de una empresa escrito en la esquina con pluma negra por mi propia mano. RMD Participaciones S.A. de CEB, mis iniciales. Rosa María Duarte. Todo empezó en 1998, un año después de que murió Eduardo. Yo trabajaba en el comedor de una secundaria pública en la Benito Juárez, ganando un sueldo que apenas cubría la renta, la luz y la leche de Jimena. Cuando sobraba algo, lo metía en una cuenta de ahorros que no daba nada, pero era lo que había. En un descanso, oí a 2 maestros hablando sobre una casa en remate, en la colonia Guerrero, que el banco estaba recuperando. Un inmueble con deuda de predial, estructura dañada, un barrio del que la mitad de la gente se alejaba. El banco quería deshacerse de ella rápido. Precio de venta, 42,000 pesos de aquel entonces. Yo tenía 48,000 en los ahorros. La vida entera de esfuerzo. La compré. Usé los fines de semana para remodelar. Aprendí a resanar paredes con videos que rentaba. El dueño de la tlapalería de la esquina, un señor llamado Don Alfonso, me enseñó a cambiar contactos y a poner pisos sin cobrarme nada, con tal de que le comprara el material a él. Jimena se quedaba sentada en la esquina jugando con plastilina mientras yo trabajaba. Renté las 2 unidades a familias de madres solteras como yo. La renta pagaba mi crédito.
En 3 años compré el segundo inmueble, luego el tercero. Nunca se lo conté a Jimena. No por un secreto malicioso, sino porque quería que ella entendiera el valor de las cosas por lo que cuestan en esfuerzo, no por herencia. Mi Eduardo creía en eso. Yo creía en eso. El error, me di cuenta demasiado tarde, fue que ella aprendió el valor de las cosas por lo que la sociedad dice que valen. Y la sociedad dice que una cocinera de escuela no vale mucho. Esa noche, después del baby shower, abrí el archivo e hice lo que no había hecho en años. Calculé todo. 31 inmuebles distribuidos entre la CDMX, el Estado de México y Querétaro. 2 terrenos en Juriquilla. Un local comercial en el centro histórico que le rentaba a un consultorio médico. Renta mensual neta, 180,000 pesos. Patrimonio estimado, 22 millones. Y una propiedad que había comprado en 2020, un club de campo en Tepoztlán, 52 hectáreas, que un grupo empresarial había vendido a las prisas durante la pandemia por un precio de risa. Lo compré a nombre de la empresa. El club generaba ingresos con eventos y membresías. No era la inversión más rentable, pero era la más irónica. La familia de Santiago era socia desde hacía 15 años. Ellos pisaban mi pasto cada semana sin saberlo. Cerré el archivo y me fui a la cama. No dormí bien, pero no porque estuviera triste. Estaba pensando. 3 días después llamé a mi abogado, el licenciado Antonio Ferraz, que llevaba mis contratos desde 2005. Cuando llegué a su despacho con la carpeta azul y los estados de cuenta, su asistente fue a buscarlo antes de que terminara de sentarme. Miró los documentos por 10 minutos en silencio y luego me preguntó qué quería hacer. Le dije que quería saber todo sobre mi yerno. No era venganza, era instinto. Algo en el comportamiento de Santiago no cuadraba desde hacía tiempo. El departamento de lujo en Santa Fe, los viajes a Europa, el coche nuevo cada año. Santiago era socio de un despacho mediano. Ganaba bien, pero no tanto. Antonio me recomendó a una investigadora privada llamada Fernanda Leal, experta en fraudes financieros, exauditora del SAT, 50 y tantos años, sin paciencia para rodeos. Le expliqué lo que sabía y lo que sospechaba. Anotó todo sin parpadear. Me dijo que en 2 semanas tendría respuestas. Volví a casa, preparé la cena, me senté en la mesa de la cocina. La colcha estaba doblada sobre la silla de al lado. La miré por mucho tiempo. El cuadro del vestido blanco con flores amarillas que Jimena usó a los 5 años, cuando sopló las velas y pidió que papá volviera del cielo. Eduardo no volvió, pero yo me quedé, y seguí construyendo. Fernanda me llamó un miércoles por la noche. Yo estaba pelando papas para la cena cuando sonó el teléfono, y algo en la forma en que dijo mi nombre me hizo soltar el cuchillo y sentarme. Lo que encontró fue peor de lo que esperaba. Santiago era abogado, sí, pero desde hacía 2 años estaba operando un esquema de desvío dentro de un fondo de inversión que administraba para clientes del despacho. Clientes que confiaban en él para manejar su patrimonio. Jubilados, la mayoría, que habían transferido los ahorros de su vida creyendo que el dinero estaba seguro. El dinero no se estaba invirtiendo, se iba a una cuenta paralela. Y de esa cuenta salía en abonos para pagar el departamento en Santa Fe, los viajes a Madrid y Miami, el coche importado, la mensualidad del club de campo. Mi club de campo. Total desviado hasta ese momento, 640,000 pesos. 61 inversionistas defraudados. Edad promedio, 72 años. Me quedé en silencio unos segundos. No por el choque. Yo sospechaba algo. El silencio era porque necesitaba procesar el tamaño de lo que estaba oyendo. Le pregunté si mi hija sabía. Fernanda dijo que no había ninguna evidencia de que Jimena estuviera involucrada. Su nombre no aparecía en los movimientos. Ella probablemente vivía en la ilusión de que su estilo de vida era fruto del éxito legítimo de su marido. Le pedí todos los documentos. A la mañana siguiente fui a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y luego a la Fiscalía. Llevé la carpeta con los reportes de Fernanda, los estados de cuenta, los contratos falsos que ella había logrado identificar.
El fiscal con el que hablé era joven, serio, y se quedó callado mucho tiempo después de que terminé de presentar todo. Dijo que era grave, que iniciarían una investigación formal, que no debía alertar a Santiago. No iba a alertarlo, pero había algo más que necesitaba hacer antes de que todo se moviera. Llamé a mi gestor de propiedades, un hombre llamado Claudio, que trabajaba conmigo desde hacía 10 años. Le dije que quería iniciar un proceso de conversión en el club de campo de Tepoztlán. Preguntó qué tenía en mente. Dije, vivienda digna para adultos mayores, unidades accesibles para jubilados de bajos recursos, una área de convivencia, un consultorio, una hortaliza comunitaria. Quería 110 unidades. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Claudio dijo que el club generaba buena renta con las membresías. Le dije que ya lo sabía. Me preguntó si estaba segura. Le dije, quiero que se llame Residencial Esperanza, y quiero que la primera unidad esté reservada para una señora llamada Doña Tere, en cuanto sepa su nombre completo. Doña Tere era el nombre que aparecía en uno de los reportes de Fernanda. 78 años. Había transferido 120,000 pesos al fondo que Santiago administraba, toda la indemnización que recibió cuando su esposo murió. Ella creía que el dinero estaba creciendo para garantizar sus últimos años con dignidad. No era así. Estaba pagando la luna de miel de Santiago y Ximena en Lisboa. Claudio dijo que pondría a los arquitectos en el proyecto para el viernes. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina. Pasó el camión de la basura. El departamento vibró levemente, como siempre. Miré la colcha doblada y pensé en Ximena, no en la mujer que se rió en el baby shower, sino en la niña de 5 años que usó el vestido de flores amarillas y quiso que papá volviera del cielo. Esa niña aún estaba ahí, en algún lado. Necesitaba encontrarla de nuevo. Ximena me llamó 11 veces durante los 10 días siguientes. No contesté ninguna. No fue crueldad. Fue necesidad. Sabía que si contestaba, me iba a pedir explicaciones antes de que yo tuviera todo listo, y me iba a doblar. Porque soy madre, y las madres cedemos muy fácil cuando los hijos lloran del otro lado de la línea. Pero necesitaba que las cosas estuvieran en su lugar antes de hablar. Escuchaba los mensajes que dejaba al final del día. En la primera llamada, decía que quería hablar de la fiesta, que sabía que yo me había sentido mal, que Santiago no quiso decir nada malo. En la cuarta llamada había una tensión diferente. Santiago estaba evasivo, se la pasaba contestando llamadas en el cuarto con la puerta cerrada. En la séptima estaba asustada. 2 hombres habían ido al despacho para una reunión de rutina, pero él había llegado a casa pálido. En la llamada 11 lloró. Dijo que tenía 8 meses de embarazo, que tenía miedo y que necesitaba a su mamá. Ese último mensaje se me quedó grabado toda la noche. Al día siguiente llamé al fiscal. Le pedí una semana más antes de cualquier movimiento oficial. Dijo que podían esperar, pero no más que eso. Entonces llamé a Ximena y le dije que necesitábamos hablar, en persona, y que debía ir al club de Tepoztlán el sábado siguiente a las 2 de la tarde. Preguntó por qué ahí. Le dije que lo entendería al llegar. Llegué 2 horas antes. El club funcionaba normal. Una familia en la alberca, un grupo de señores jugando dominó en la terraza. Pronto, nada de eso existiría igual. En lugar de una alberca exclusiva para socios, habría un área de descanso para los residentes de La Esperanza. En lugar de dominó entre amigos del mismo círculo, habría una sala donde jubilados de todos lados podrían encontrarse. Caminé por el pasto y pensé en todo lo que había construido. No en los números, sino en los pasos. Un inmueble a la vez, un fin de semana de remodelación a la vez, una noche de costura a la vez. A las 2 en punto, el coche de Ximena entró por la puerta. Bajó despacio, con su panza de 8 meses, y cuando me vio parada en medio del jardín, se detuvo. 5 minutos después, llegó el coche de Santiago. Se veía diferente, menos impecable, más tenso. Su madre, Beatriz, venía justo atrás en otro coche. Entramos al salón principal del club. Me puse en el centro y dije lo que tenía que decir con la calma de quien preparó cada palabra. Dije que ese club era mío,
que lo había comprado en 2020 a través de mi empresa, que ellos pisaban mi suelo cada semana desde hacía 2 años sin saberlo. El silencio que siguió se podía cortar. Beatriz fue la primera en hablar. Dijo que era imposible, que la señora del comedor no podría haber comprado el club. Dijo, la señora, así como si yo no tuviera nombre. Le dije que también tenía otros 30 inmuebles por la ciudad y un patrimonio de 22 millones de pesos, construido desde 1998 con el sueldo de cocinera y la disciplina de quien nunca se sintió pequeña para soñar en grande. Jimena se sentó en la silla más cercana. Me miraba con una expresión que no sabía nombrar, entre el choque y algo más profundo, más doloroso. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió. El fiscal entró con 2 agentes, serenos, profesionales. Santiago los vio y se puso blanco como un papel. Lo que siguió fue rápido. Santiago fue notificado formalmente de la investigación. Había una orden de presentación. Se habían incautado documentos en el despacho esa mañana. 640,000 pesos desviados, 60 inversionistas, la mayoría ancianos. Beatriz empezó a gritar que era un error, que el despacho tenía reputación, que iban a demandar a todos. Santiago se quedó callado, no el silencio de la inocencia, el silencio de quien entiende que el juego se acabó. Jimena no dijo nada. Se quedó sentada, con las manos sobre la panza, mirando a su marido. No lloró, no lo defendió, solo lo miró con esos ojos de quien ve a una persona por primera vez después de años de creer que la conocía. Cuando los agentes se llevaron a Santiago y Beatriz, se fue tras ellos gritando por teléfono a algún abogado. Nos quedamos Jimena y yo en el salón vacío. Tardó mucho en hablar. Cuando lo hizo, no fue para defenderse, no fue para culparme. Fue una pregunta simple. ¿Cómo había logrado guardar todo eso tanto tiempo? Se lo conté. Le conté de la casa en La Guerrero, de don Alfonso, de las noches de Reforma con ella jugando con plastilina. Le conté de la elección de no decirle nada, porque quería que construyera carácter antes de heredar comodidad. Escuchó en silencio hasta el final. Luego dijo, ¿y si me hubiera convertido en una buena persona de todos modos? Le dije que tal vez lo era, pero que necesitaba estar segura, y que, en los últimos años, la versión de ella que yo veía me preocupaba más de lo que podía admitir. No lo dije con enojo, lo dije con la tristeza de una madre que ama demasiado para mentir. Jimena se miró las manos mucho tiempo, luego preguntó qué iba a pasar. Dije que el Residencial Esperanza se construiría aquí, que 110 familias de jubilados tendrían un lugar digno, que la primera unidad sería para una señora de 78 años que había perdido todos sus ahorros por culpa de su marido. Cerró los ojos. Preguntó si había algo que pudiera hacer. Le dije que dependía de lo que estuviera dispuesta a enfrentar. Jimena tuvo a la bebé al mes siguiente. Una niña. Pesó 3 kilos 200. Pelo oscuro igual al de su madre al nacer. Me llamó del hospital a las 3 de la mañana y llegué en 40 minutos. Le sostuve la mano durante todo el parto porque Santiago tenía prohibido salir del estado mientras seguía la investigación. Cuando llegó la bebé, Jimena me miró con los ojos llorosos y me dijo el nombre que había escogido. Rosa. No dije nada. Solo abracé a mi hija con el cuidado de quien sabe que ciertos momentos no necesitan palabras. 2 semanas después, Jimena pidió cambiarse a uno de mis departamentos, no a los mejores. Fue clara en eso. Quería uno de los más chicos, los que rentaba a familias trabajadoras. Quería empezar de cero, con lo que pudiera pagar con su propio trabajo. Le conseguí un 2 recámaras en La Portales, irónicamente, no muy distinto al departamento donde creció. Empezó a trabajar con Claudio, mi gestor. Puesto de entrada, agendar visitas, control de tablas, atender inquilinos, sin privilegios de hija de la dueña. Claudio tenía instrucciones de tratarla como a cualquier empleado nuevo. Los primeros 2 meses fueron difíciles. No estaba acostumbrada a entrar a las 8, a comer en el comedor de la oficina, a clientes que llamaban a las 6 para quejarse de una llave que gotea. Pero fue.
cada día. La observaba de lejos. No me metía. En diciembre fui a visitar a doña Tere. Vivía en un cuarto de una vecindad en Nezahualcóyotl. 78 años, artritis, una televisión vieja y una foto de su esposo en la mesita. Cuando toqué y me presenté, me miró con la desconfianza justa de quien ya fue engañada por alguien con apariencia confiable. Le dije que no iba a venderle nada, que sabía lo del fondo, que su dinero había sido localizado, parte de él, y que había un proceso de recuperación, pero que, mientras tanto, quería hacerle una oferta. Le expliqué lo del residencial Esperanza, que se terminaría en 8 meses, que había una unidad reservada para ella, subsidiada totalmente mientras se resolvía lo legal. Se quedó callada. Luego me preguntó por qué hacía eso por ella, una desconocida. Le dije que yo cocinaba para gente como ella todos los días, que me pasé la vida sirviendo comidas a quienes la mayoría no ve, y que a veces la forma de devolver lo que el mundo te dio es asegurar que la gente que trabajó toda su vida no termine sus días olvidada en un cuarto de vecindad. No respondió luego, pero cuando me fui, estaba sonriendo. 8 meses después, fui a Tepoztlán para la inauguración. El residencial Esperanza quedó distinto a como lo imaginé. Quedó mejor. Los arquitectos hicieron un trabajo hermoso. Departamentos iluminados, una hortaliza donde antes estaba la cancha de tenis, un consultorio sencillo y un comedor comunitario con una cocina de verdad. La cocina fue idea de Jimena. Le presentó la propuesta a Claudio 3 meses antes, un comedor donde los residentes pudieran comer juntos, con comida preparada por cocineros del lugar. Dijo que creció viendo a su madre creer que ninguna comida debe servirse con prisa o desprecio, y quería que ese principio fuera parte del proyecto. Claudio me trajo la propuesta. La aprobé sin dudar. La mañana de la inauguración llegué temprano. El jardín estaba lleno de familias, hijos y nietos ayudando a sus padres a cargar cajas. Un señor de 73 años cargaba una lámpara vieja. Una señora entró con una maceta que traía desde su antigua casa. Doña Tere cortó el listón. Yo estaba atrás, al lado de Jimena, que cargaba a la pequeña Rosa. Jimena traía jeans, una blusa sencilla y tenis. Los lentes de marca habían desaparecido. El pelo lo traía recogido de cualquier forma. Se veía como ella misma. Cuando doña Tere cortó el listón y la gente aplaudió, sentí que algo se acomodaba en mi pecho. No alivio exactamente, más bien la sensación de terminar una costura y ver que los puntos quedaron firmes. Jimena se me quedó viendo y dijo bajito que yo había construido todo eso con el sueldo de cocinera. Le dije que lo construí presentándome cada mañana, que construir es solo eso. Aparecer, hacer lo que toca y no rajarse cuando se pone difícil. Se quedó callada un instante. Luego preguntó por la colcha. Le dije que estaba en la pared de mi departamento, enmarcada tras un vidrio, los 30 cuadros preservados. Me preguntó si un día se la iba a dar a Rosita. Le dije que sí. Cuando Jimena sintiera que era el momento. Quiso saber cómo iba a saberlo. Le dije que iba a dejar de preguntar. Se rió. Esa risa que reconocía desde que tenía 4 años, y el disfraz de mariposa aún estaba entero. Una risa de quien entendió algo. Volví a la Portales esa noche, al mismo departamento de siempre, ventana a los ejes, paredes que vibran. Podría vivir donde sea. Tengo propiedades para elegir el piso más alto de la ciudad. Pero elijo quedarme aquí porque este lugar me recuerda quién soy y de dónde vengo. Me recuerda que el valor de un lugar no está en el precio del metro cuadrado, sino en lo que pasó dentro de sus paredes. En la pared de la cocina colgué 2 cosas: la colcha, enmarcada, con los 30 cuadros y las etiquetas bordadas, y una foto de Eduardo en la puerta de la escuela, mi primer día de trabajo. Me había llevado en coche, me dio un beso en el cachete y me dijo que yo iba a alimentar a muchos niños buenos en ese lugar. Tenía razón. Alimenté niños por años. Luego alimenté ancianos. Luego construí casas para 110 familias que necesitaban vivir con dignidad. Y en medio de todo eso, crié a una hija que se perdió y encontró el camino de vuelta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jimena.
Buenas noches, mamá. Claudio dijo que ya puedo administrar un inmueble yo sola el próximo mes. Gracias por no haberte rendido conmigo. Respondí. Buenas noches, hija. Yo nunca me iba a rendir. Luego puse el teléfono en la mesa y me quedé mirando la colcha un buen rato. No era una cobija vieja, eran 30 años de historia cosidos. Era el mameluco azul, el disfraz de mariposa roto de tanto usarlo, el vestido de flores amarillas de una fiesta sin banquete, pero con amor suficiente para llenar cualquier sala. Era todo lo que tenía para dar, y era más que suficiente. Siempre lo fue. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos. Te espero allá.